El ladrón arcano, parte 5. Capítulo 17. Habilidades locas y un aplastamiento completo. De pie en el elevado circuito de duelo, Draco Malfoy gritó: «Desafío a duelo a Axel Hunt». Que, antes de que la profesora Alice o Axel pudieran decir algo, los cientos de estudiantes de primer año que estaban amontonados a su alrededor comenzaron a armar un alboroto, vitoreando o gritando. Tienes que decir que los magos son un grupo amante del drama. Estos niños no sabían quién diablos era Axel Hunt, pero sabían que les esperaba algo de drama. Axel reflexionó sobre qué hacer. No era como si estuviera particularmente enojado, solo molesto. ¿Quién se molestaría en perder los estribos ante un molesto insecto que les molesta? Pero, eso no quiere decir que no se sentirán satisfechos al aplastar ese error. Miró a su alrededor, a los ingenuos niños que animaban a Draco, como si fueran a ver un duelo similar al que habían visto en sus espejos magi. Sacudió mentalmente la cabeza. No estaba en buenas condiciones, no lo puede negar. No puede hacer magia correctamente, no lo puede negar. Ya no es rápido ni diestro, no puede negarlo. Pero, incluso sin nada de esto, nunca estaría en condiciones lo suficientemente malas como para que insectos como estos comiencen a pensar que pueden vencerlo en una pelea. Está bien, había terminado de pensar en todo. No hubo consecuencias lo suficientemente importantes como para impedirle aplastar bien a este insecto. Haciendo crujir su cuello de lado a lado, dio un paso adelante. «Acepto», anunció con una voz que no era fuerte, pero que llegó a todos los oídos a través del ruido de la multitud. «¡Guau!». ¿Sí? Luchar. La galería de Maní estaba disfrutando plenamente del espectáculo gratuito. La profesora Alice, pensando que todo era diversión y juegos, no los detuvo a los dos. «Muy bien, un desafío de duelo el primer día, qué buena manera de empezar. Suban ustedes dos», dijo, sin saber que las intenciones de los participantes eran bastante oscuras. Los de primer año no podrán hacer mucho de todos modos. Con el apoyo de todos, Axel subió al ring y se enfrentó a Malfoy. Todavía tenía las manos en los bolsillos de la bata mientras permanecía relajado en el ring. Su sola presencia exudaba una presión que haría saber a un luchador habilidoso que no era un oponente fácil. La profesora Alice tampoco pudo evitar darle una mirada más, preguntándose si estaba imaginando cosas. «Muy bien, nada de hechizos letales. Y detendré el duelo antes de que alguien pueda resultar gravemente herido», anunció antes de salir del ring. «Ahora, inclínate antes de pararte en los dos puntos opuestos». De pie justo frente a Axel, Draco hizo una reverencia imperceptible. «¿Asustado, lisiado?», preguntó con una sonrisa. Axel asintió, sobre una cosa, admitió antes de mirar al profesor. «Profesor, ¿qué pasa si accidentalmente lo lastimo gravemente?», preguntó, haciendo que Draco apretara los dientes. La profesora Alice había escuchado esta pregunta demasiadas veces. Muchos estudiantes dudan incluso en lanzarse hechizos unos a otros en estos días. Incluso Tsunabi tiene problemas similares. «No te preocupes, querida. Estás bajo mi supervisión, así que me detendré antes de que suceda algo grave. Además, las lesiones son comunes en los duelos. Si tu hechizo no fue letal, entonces no te meterás en problemas», respondió ella como si ya hubiera memorizado esta respuesta. Lo que ella no sabía era que Axel había hecho esta pregunta a propósito, para que no lo culparan más tarde. Ambos tomaron distancia y ocuparon los puntos que habían sido marcados a cada lado del circuito. «Varitas listas», anunció la profesora Alice. Draco apuntó su varita contra Axel mientras Axel todavía estaba de pie con las manos en los bolsillos abiertos de su bata. Lo siguiente que se suponía que debía hacer la profesora Alice era decir: «empezar». Pero hizo una pausa cuando Axel no sacó su varita. Aunque aparentemente, esto fue suficiente anuncio para Draco ya que ya blandió su varita, gritando su primer hechizo incluso antes de que el partido comenzara oficialmente. Furúnculo. Un maleficio que provoca un brote grave de forúnculos ácidos o granos, un enfermizo rayo verde fue disparado hacia Axel, pero todos se sorprendieron al ver que mientras el rayo del hechizo se acercaba a él, Axel no se movió en absoluto. El rayo del hechizo pasó zumbando a su lado, pasando por encima de las cabezas de los observadores de abajo antes de golpear la pared opuesta. Durante todo el evento, Axel ni siquiera se inmutó. Todos pensaron que Axel no se había movido en absoluto y Draco simplemente había fallado, excepto la profesora Alice y el propio Draco Malfoy. Si miras sus pies, te darás cuenta de que no estaba parado en el lugar original marcado en el ring. Estaba parado un poco a la izquierda. Oye, mira.
No está parado en el lugar marcado. Muchos de los estudiantes también lo notaron ahora cuando comenzaron a señalarlo a los demás. Malfoy miró a Axel. Suerte, murmuró antes de lanzar otro hechizo. Inflato. Infla el objetivo. Esta vez mucha gente lo vio. Incluso antes de que Draco lanzara el hechizo, lo vieron lánguidamente haciéndose a un lado. Una vez más, el hechizo pasó volando junto a él, fallándolo por un estrecho margen. ¿Qué? Se movió incluso antes de que se lanzara el hechizo. De hecho, ese fue el caso. Axel se movía incluso antes de que se lanzara el hechizo. Parece bastante fácil, ¿verdad? Pero no fue tan sencillo. Tu oponente no es ciego. También puede cambiar su puntería en el último segundo si ve que te mueves. Esta vez, al lanzar el hechizo, en el último momento, Draco repentinamente desaceleró su lanzamiento. Se esperaba que, como todas las veces, Axel también se hiciera a un lado esta vez. Pero, contrariamente a sus expectativas, Axel se quedó allí inmóvil, como si no tuviera intención de moverse en primer lugar. Draco pensó que dado que sus movimientos eran tan obvios, Axel debió haberlo notado fácilmente cuando redujo la velocidad de su yeso. Entonces, ¿solo te moverás cuando estés seguro de que voy a lanzar, eh? Pensó mientras tenía otra idea. Esta vez, no dejó de lanzar el hechizo. De hecho, lo lanzó muy rápido. Pero esta vez, apuntó deliberadamente un poco hacia la derecha. Ahora, cuando se mueva, habrá un 50% de posibilidades de que el hechizo lo golpee. Pero, contrariamente a sus expectativas, Axel no se movió en absoluto. Se quedó allí parado, dejando que el hechizo le fallara una vez más. Mientras tanto, la Galería Maní disfrutaba del espectáculo. Axel notó que muchos de ellos sostenían sus espejos magi y las luces destellaban en ellos. No tenía ni idea de qué carajos estaban haciendo. La profesora Alice había abandonado su actitud juguetona y ahora miraba el duelo con cierto interés. Todos pensaban solo una cosa. ¿Fue solo una coincidencia? Axel negó con la cabeza. ¿No lo entiendes, verdad? Le preguntó a Draco mientras daba un paso adelante. Flipendo. Esta vez, Axel se había movido una vez más hacia un lado antes de que se lanzara el hechizo. Sus movimientos no fueron rápidos ni apresurados. Parecía haber dado un paso al azar hacia un lado mientras caminaba. Densaugeó. Casos dientes grotescamente alargados, una vez más se movió y el hechizo falló. Flipendo. Él simplemente se había inclinado hacia un lado. Hechizo tras hechizo fueron disparados desde la varita de Malfoy y Axel los estaba esquivando todos incluso antes de que fueran disparados. Mientras tanto, caminaba tranquilamente hacia Draco con las manos todavía en los bolsillos. Déjame explicártelo, idiota, dijo Axel entre hechizos. Simplemente estoy prediciendo el camino de todos tus hechizos en función de tus movimientos, desde la dirección en la que miran tus ojos hasta la dirección en la que apunta tu varita y la contracción de cada uno de tus músculos. Y apartándome del camino en este momento. Cuando ya no se puede cambiar la dirección, explicó simplemente. Cualquiera podía intentarlo si tenía el talento. Podría estar lisiado y no tener mucha capacidad mágica. Pero, sigo siendo el maestro ladrón, bastardo. Seguía siendo el tipo que había perfeccionado su talento y sus habilidades durante años. Es posible que algunas de sus habilidades hayan quedado desactivadas después de ese incidente, pero todavía tenía muchas habilidades que eran mucho más raras y valiosas. Algunos de ellos fueron su vista aguda que podía leer cada movimiento de su objetivo, su mente aguda que podía predecir todas las posibilidades y movimientos en un instante, y su increíble velocidad de reacción que le permite actuar en un instante, como si se movía por puro instinto. Por lo tanto, como alguien mucho superior a este insecto, su paciencia finalmente se había agotado después de los repetidos intentos de este insecto de molestarlo. Salud. La Galería de Maní se volvió loca cuando vieron la escena irreal que sucedía frente a ellos. Casi parecía que Axel podía ver el futuro. Los destellos de sus espejos magi se intensificaron. Draco no pudo hacer nada y Axel pronto estuvo parado justo frente a él. Necesitas una buena paliza, insecto, le dijo Axel incluso cuando el niño casi instintivamente comenzó a retroceder. La mano de Axel finalmente salió y le arrebató la varita a Draco de sus manos. Notó que la varita de Draco parecía latir en su mano. No era tan fuerte como su varita, podía sentir la varita ansiosa por dibujar su magia. Oye, devuélvemelo. Pequeño asqueroso, Axel lo ignoró mientras se concentraba en la varita. Lealtad por conquista. Dicho sistema es útil. Interesante, pensó. Eléctrica impulsa, murmuró.
Crujido crujido. Axel sonrió. No era tan poderosa como su varita, pero el hechizo funcionó. Draco Malfoy se enfureció cuando le arrebataron la varita de la mano. Era casi similar a que te robaran a tu novia. Devolvérsela. Gritó mientras intentaba recuperarlo. Volar, pero en cambio, fue electrocutado levemente tan pronto como su mano tocó sus varitas. ¡Ay! Axel asintió con satisfacción. Este tipo ya estaba en su lista de mierda desde su primera interacción. Siempre ha tenido problemas con este tipo de personas por motivos pasados. La razón por la que lo expulsaron del orfanato en primer lugar fue porque se había atrevido a defenderse de una segunda generación rica como este tipo. Ahora, si este tipo tuviera algún signo de inteligencia humana, habría aprendido la lección después de conocer sus habilidades y no se molestaría más con él. Bueno, aparentemente no. Tú. Retirando su mano con dolor, la ira de Draco alcanzó su punto máximo, sangre sucia asquerosa. Devuélveme mi varita. Mi padre, cállate, ordenó Axel molesto. Sí, eran iguales. ¿Creen que pueden hacer algo solo porque tuvieron la suerte de estar entre los privilegiados? Eléctrica impulsa. Crujido crujido. Bueno, no sabían que él era el mismo tipo que no se sometió ni siquiera cuando fue torturado inhumanamente durante 10 minutos seguidos. Pero a Draco no le importaba. Todo lo que podía ver era su varita en manos de este tipo. Como nunca había sido castigado en toda su vida, simplemente no le temía a Axel. Intentó agarrar la garganta de Axel mientras gritaba a todo pulmón. Sangre sucia asquerosa. Mi padre, chilló, pero se detuvo cuando su propia varita fue empujada dentro de su boca. Aviso. Fue cargado con 2 hechizos. Eléctrica impulsa. ¿Qué? Jadear. Maldición. Vaya. Hubo una reacción mixta por parte de la multitud. Fue tan inesperado que ni siquiera la profesora Alice se lo esperaba. Ella justo iba a anunciar el final del partido. No le preocupaba que nadie resultara herido, ya que todo lo que el hechizo podía hacer era atacar a la gente. ¿Cómo iba a saber que Axel se lo metería en la boca a Draco? Arreuk. Un sonido ahogado de un cerdo siendo sacrificado salió de Draco mientras todo su cuerpo se estremecía como si tuviera un ataque. De repente la magia los rodeó a ambos y los separó, sacando la varita de la boca de Draco, cortesía de la profesora Alice, pero el daño ya estaba hecho. Axel se quitó el polvo de las manos mientras miraba a Malfoy, que yacía patéticamente en el suelo, y se estaba formando una mancha húmeda entre sus piernas. Eso debería mantenerte la boca cerrada por un tiempo, murmuró. Lo único que lamentaba era haberlo cargado unas cuantas veces más antes de sumergirlo. Dado que su magia era demasiado débil, el daño que sufrió este chico no puede considerarse una lesión. Pero sabía que era lo mejor que podía hacer considerando el hecho de que la profesora Alice los habría detenido tan pronto como se volviera remotamente peligroso. Profesor, ¿me metería en problemas por esto? La profesora Alice, que había diagnosticado a Draco y descubrió que esta reina del drama en realidad no había sufrido ninguna lesión grave, le dio a Axel una mirada impotente. No hay nada serio. Simplemente está en shock. Entonces, ganaste de manera justa. En ese momento, alguien aplaudió. Y, aplaudir. Aplaude. Salud. Pronto, toda la clase estaba animando a Axel. Axel miró a todos desconcertado. ¿Qué diablos pasa con esta gente? ¿Por qué hacen tanto ruido? Aunque en ese momento, lo distrajo una notificación del sistema que parpadeaba frente a sus ojos. Timbre. Progresión de la misión. Haz amigos, haz aliados y da una buena impresión en el mundo mágico. Recompensas por cada paso sucesivo que des para construir una reputación tal que la gente te siga voluntariamente algún día. Has causado una impresión muy profunda en la gente al mostrar tus capacidades. Recompensas. Más 3% aprobación. Total 12%, consejos sobre cómo puedes aumentar tu producción mágica y aprender otros hechizos. Aunque aparentemente el sistema aún no estaba terminado. Timbre. Felicidades. Ha alcanzado con éxito el primer hito de la tasa de aprobación, lo que permite que los registros acásicos le brinden una ayuda mucho más sustancial. Nueva función desbloqueada. ¡Felicidades! Has desbloqueado la función de clase. Has desbloqueado tu primera clase, ladrón arcano. Se te darán técnicas, hechizos mágicos y misiones para dominar esta clase y ascender a la siguiente. Con tal cantidad de información en su cabeza, Axel no sabía qué hacer. Había tanta información que decidió revisarla después de lidiar con la situación actual. Aunque sus acciones pueden parecer impulsivas, como si no le importaran las consecuencias, lo había hecho todo después de cuidadosos cálculos.
Capítulo 18. El ladrón arcano. Después de enviar a Draco a la enfermería, la profesora Alice le dio a Axel una mirada profunda. Axel ¿verdad? Axel asintió, preguntándose si después de todo estaría en problemas. Aunque, contrariamente a sus expectativas, la profesora Alice tenía una mirada impresionada cuando en realidad le sonrió. La forma en que predijiste las trayectorias de los hechizos mientras te movías de una manera tan tranquila y serena cuando te lanzaban hechizos, fue realmente impresionante. No creo que ni siquiera un duelista profesional podría haberlo hecho mejor. Tienes un talento tremendo. Por esto. Obtén 10 puntos para Slytherin por una excelente demostración de habilidades. Era la primera vez que un estudiante recibía tantos elogios del profesor Longbottom. Pero Axel simplemente suspiró al ganar involuntariamente más puntos para Slytherin. Después de eso, la profesora Alice adoptó el enfoque más seguro para el resto de la clase mientras les enseñaba algunas cosas básicas sobre los duelos. Mientras ella enseñaba, Axel simplemente se mezclaba entre los estudiantes para esconderse de todo tipo de miradas que le lanzaban y para comprobar sus recompensas. Aunque sus acciones pudieran parecer impulsivas, como si no le importaran las consecuencias, en realidad lo había hecho todo después de cuidadosos cálculos. Nadie excepto el director tiene realmente el poder de expulsarlo de aquí. Al parecer, antes existía la opción de tener un puesto en la junta directiva pagando dinero. Pero ahora, el dinero es lo último que necesita Hogwarts. Esto lo ha sabido desde el conocimiento básico. Y por lo que ha visto, la familia Malfoy no es realmente importante ya que ni siquiera tiene su propio asiento en el Wizengamot. Por lo tanto, no debería haber ninguna acción drástica. Ahora, el único otro problema es, esta atención, pensó, mirando a muchos que intentaban encontrarlo entre la multitud. Especialmente Rose Potter. Ella fue quien inició los aplausos para él. Ahora bien, es seguro asumir que toda esta atención podría causar algunos problemas. Pero, sus ojos se dirigieron a la interfaz del sistema frente a él. Un aumento masivo del 3% en la tasa de aprobación y una sugerencia sobre cómo puede aumentar su producción de poder mágico. Ambas recompensas fueron tan grandes que no podía entender qué trabajo excepcional hizo para merecerlo. ¿Qué podría importar la impresión de algunos de primer año? Pero, sea lo que sea, pensó que valía la pena si obtenía beneficios tan locos. La tasa de aprobación de cada porcentaje aumenta después de que realiza varias hazañas o misiones impresionantes. Después de la primera vez que obtuvo un aumento masivo del 6%, solo aumentó en uno cada vez. Pero esta vez obtuvo directamente el 3%. En cuanto a la forma de aumentar su producción de poder mágico, se dio cuenta en qué camino debía concentrarse para hacerlo, ya que el sistema le daba la información directamente a su cerebro. El punto principal es, la conexión con su varita. En este momento, con tanto daño a los nervios en sus manos y cuerpo, su magia no puede encontrar los caminos correctos para fluir desde su cuerpo hacia su varita. Provoca dolor cuando no puede escapar, aunque no afecte directamente al cuerpo. Entonces, ahora imagina si la varita prácticamente succiona la magia. Ahora, incluso si no pudiera encontrar el camino por sí solo, la mayor parte aún puede ser succionada a través de varias vías. Y eso se puede hacer fortaleciendo la conexión con su varita. Esto también tiene otro beneficio. La varita central de Cherubire amplificaría su magia en función de la fuerza de su conexión con ella. Por lo tanto, existen beneficios bidireccionales al fortalecer su vínculo con él. Aunque la pregunta es, ¿cómo hacerlo? El sistema no especificó eso. Algo en lo que pensar más tarde. Ahora, la recompensa final. La nueva característica. Honestamente, Axel nunca había jugado ningún juego de rol, por lo que no tenía conocimiento de cómo funciona este sistema de clases. Sistema, dame más información. Tendrás que activar la función clase para eso. ¿Aceptas la clase, ladrón arcano? Sin número bueno, ¿tengo alguna otra opción de clase? Tú haces. Pero la clase es tan especial que solo puedes aceptarla después de haber superado el umbral requerido. Tasa de aprobación que es demasiado alta. También obtendrás opciones de clase sucesivas, que vienen después de obtener un cierto grado de dominio en Arcane 10 o cuando pases los requisitos para poseer una clase. Puedo tener varias clases a la vez en el futuro, ¿verdad? Afirmativo. Entonces, sí, acepto la clase, dijo Axel con decisión. Timbre clase aceptada. Ahora eres un ladrón arcano. Ahora podrás acceder a la información que solicitaste. Ladrón arcano.
Una clase especial que solo pueden lograr aquellos con habilidades y talentos excepcionales para robar y poseer magia. No hay nada que un maestro ladrón arcano no pueda robar. Los campos de especialización incluyen magia sigilosa, barrios, trampas, encantamiento, carteristas, armado de cuchillos / espadas cortas, logros menores en algunas otras habilidades. Posibilidad de lograr logros importantes en otros campos a través de misiones especiales o condiciones especiales. El método para aprender estas habilidades de estos campos se desbloqueará sucesivamente cuando domines las habilidades iniciales y con las misiones. También puedes obtener misiones especiales para habilidades especiales. Los métodos quedarán grabados directamente en tu mente. Bueno, quiero reírme ahora mismo, pensó Axel mientras intentaba reprimir la sonrisa malvada que se abría paso en su rostro. Este era el sueño húmedo de todo ladrón. Le picaban las manos después de su último intento de robo que lo llevó a un hospital y había renunciado a robar cualquier cosa hasta que tuviera las habilidades suficientes para lograrlo, lo que le llevaría años. Ahora, parece que, después de todo, no tendrá que esperar tanto. Era la hora del almuerzo y Axel se dirigía hacia el gran comedor. Pero se dio cuenta de que había un problema. ¿Por qué todos me miran? Los de primer año puede entenderlo, pero el resto... No, señor. Debería ser un personaje de fondo para los demás. Vio a un grupo de estudiantes apiñados, mirando algo en sus espejos magi. Maldita sea, ¿este tipo puede ver el futuro o leer la mente o algo así? Aparentemente es solo un estudiante de primer año. Cuando uno de ellos vio pasar a Axel lo señaló. Oye, mira. Es él. El tipo del RM. Los demás también lo miraron y se sorprendieron. Este grupo era aparentemente más atrevido. Oye, ¿puedes tomarte una foto con nosotros? Preguntó, mostrando su espejo mágico. ¿Por qué? Preguntó Axel. Estaba realmente confundido. Eso los confundió un poco. Bueno, ¿por qué no? Tu RM se ha vuelto viral en el foro de Hogwarts. Ahora eres famoso. Tenemos que ser los primeros en compartir nuestras fotos contigo. ¿Qué? Axel salió de allí después de poner una excusa. Sistema, ¿qué carajo está pasando? Anfitrión, el vídeo de tu pelea, o la memoria grabada, RM, como lo llaman, ha sido publicado en el foro Magi en Hogwarts. Actualmente se está compartiendo entre varias plataformas, lo que significa que se está volviendo viral. Esto ha aumentado tu reputación y, por lo tanto, te ha ayudado a obtener las recompensas del sistema. Mierda. Maldita sea. Mierda. Infierno. Ahora tenía sentido. Solo ahora entendió por qué obtuvo una recompensa tan escandalosa del 3% de aprobación por algo tan trivial como tener un buen desempeño frente a los de primer año. En este momento, Axel esperaba que el mundo mágico estuviera tan atrasado como hace 10 años. Durante el resto del día, Rose se quedó repitiendo la pelea de Axel una y otra vez. Hizo un gran trabajo al darle una lección a ese arrogante Ponce. Pero a diferencia de otros, ella era plenamente consciente de sus discapacidades. No debería poder hacer magia. Y hasta donde ella sabía, su cuerpo tampoco estaba en buen estado. Pero aún así, había logrado ganar el duelo de una manera tan dominante. Ella notó que él nunca hacía ningún movimiento rápido, porque simplemente no podía. Y realmente podía hacer magia. La última vez que lo vio, apenas podía lanzar un lumos mientras luchaba. En ese momento, su determinación de mejorar a pesar de sus discapacidades la había conmovido profundamente, y hoy ha progresado tan rápido. Cuando ganó y Draco finalmente obtuvo lo que se merecía, ella quedó tan impresionada que comenzó a aplaudir. Ella hubiera querido elogiarlo en persona, pero, parece que ya no puede hacerlo. Después de todo, es un Slytherin. A pesar de que sus 2 tías eran Slytherin, Sirius nunca había dejado de odiar apasionadamente a Slytherin. Especialmente el imbécil grasiento. Esas dos podrían ser las raras excepciones, o simplemente recuperaron la cabeza después, decía en nombre de sus 2 tías. Por lo tanto, era comprensible que Rose hubiera tenido muchas opiniones prejuiciosas sobre los Slytherin. Por lo tanto, cuando Axel fue seleccionado para Slytherin, ella se sintió bastante decepcionada de que en realidad resultara ser un Slytherin. Había comenzado a preguntarse si Axel era una persona malvada o no. Además, Neville y Susan tampoco habían escuchado mejores cosas desde su casa. Y cuando escuchó que su tía Bella había desaparecido y que Axel era la última persona con la que había hablado, fue como si sus temores se hubieran hecho realidad. Por eso, ella le había interrogado sobre lo sucedido.
Aunque se sintió mal cuando los ojos de Axel hacia ella se volvieron fríos. Ya no estaba segura de que era lo correcto. Ayer por la noche, tía Andrómeda la había llamado para preguntarle por Axel, preguntándole si lo estaba cuidando adecuadamente o no. Le había dicho a Rose que la respuesta de tía Bella sí llegó y le dijo que no se preocupara. Rose estaba bastante avergonzada y arrepentida mientras su tía insistía repetidamente en cuidar de Axel. Ella pensó que intentaría hablar con él hoy, pero ese chico ni siquiera reconoció su presencia hoy incluso cuando intentó llamar su atención varias veces. Era como si fueran extraños. Rose se sentía bastante molesta por alguna razón. Nadie la había ignorado jamás. ¡Ay! ¿Por qué me pegaste?, protestó Neville. Rosa parpadeó. Se dio cuenta de que había golpeado accidentalmente a Neville. ¿Por qué estás en el camino?, preguntó con rudeza antes de levantarse. ¿A dónde vas?, preguntó. Solo para hacerles una broma a algunos Slytherin, respondió mientras se quitaba el pelo rojo de la cara. Axel estaba estrictamente fuera de los límites. Tendrá que hacerles bromas a otros Slytherins. Neville suspiró. Ella ha vuelto otra vez, pensó con aprensión. Esta era la verdadera naturaleza de Rose Potter. El que ella esconde detrás de su personalidad perfecta y bien cuidada. Capítulo 19. Él es un Sigma. Malditos espejos mágicos, maldijo Axel en voz baja mientras caminaba hacia el gran salón después de evitar a otro grupo de estudiantes curiosos que pedían una foto. Esto no estaba en sus cálculos. La mayoría de los estudiantes parecían haber visto ya su pelea y ahora muchos inevitablemente intentarían investigar sus antecedentes y esa mierda. Muchos incluso querrían saber si es sangre pura o no. Sus pasos se detuvieron frente al gran salón. ¿Qué fue más importante? ¿La comida o la paz? Retumbar su estómago le dio la respuesta. Comida es, murmuró antes de pensar cómo entrar. En este momento, sería mejor si no apareciera frente a nadie. Parece que tendrá que usar sus habilidades. Pero no han estado funcionando bien después de sus lesiones. Así que todavía existe la posibilidad de que llame la atención. Respirando profundamente, bajó la cabeza y disminuyó su presencia mientras miraba a su alrededor en todas direcciones. Puntaje. Pensó al ver una oportunidad. Comenzó a caminar en dirección opuesta al gran salón mientras mantenía la cabeza baja. Esta vez, muy pocas personas siquiera lo notaron e incluso ellos no le dieron una segunda mirada. No sabía cómo hace esto. Simplemente practicó mucho y empezó a mejorar después de sus diversas experiencias. En los siguientes pasos, cuando pasó junto a un grupo de estudiantes que se dirigían hacia el gran comedor, de repente desapareció de la vista ya que no emergió del otro lado del grupo por el que pasaba. Se había mezclado con el grupo. Después de unos minutos, Axel pronto salió de un grupo de estudiantes que salían del gran salón con una pila de comida apilada en su mochila. Había almacenado mucho para emergencias como esta. Él suspiró. Lo notaron varias veces hace un momento. No estaba seguro de poder hacerlo de nuevo con la condición de su cuerpo tan mala. Y también, maldita sea, ni siquiera realicé ningún movimiento rápido. ¿Pero por qué me dolía tanto el cuerpo?, él murmuró. No podía entender por qué. Normalmente no es tan malo. Solo a veces. En ese momento, llegó una notificación del sistema que lo alertó. Felicidades. Has desbloqueado la habilidad sigilosa, mezclar. Te permite integrarte en tu entorno usando los movimientos de tu cuerpo, accesorios y magia. Competencia actual. 10% la información sobre cómo obtener mayor dominio se transferirá a tu cabeza. Felicidades. Has desbloqueado la habilidad sigilosa. Reducción de presencia te permite reducir tu presencia usando tus movimientos corporales y magia. Competencia actual. 15% la información sobre cómo obtener mayor dominio se transferirá a tu cabeza. Felicidades. Has desbloqueado la habilidad ladrón. Mente atrevida. Un ladrón debe ser lo suficientemente atrevido para intentar el robo. Le permite analizar con calma su situación y tomar decisiones rápidas no basadas en el miedo sino en la lógica. No es una habilidad basada en el dominio. Axel quedó desorientado por unos momentos cuando la información se vertió en su cabeza. ¿Sistema, qué carajo?, pronunció, pidiendo cortésmente una explicación. La nueva función clase le brinda información para entrenar habilidades físicas, mágicas y mentales relacionadas con esa clase. Tu clase es ladrón arcano. Cuando te colaste en el gran comedor, usaste estas habilidades hace un momento, lo que significa que ya posees algo de dominio en ellas.
Entonces fueron desbloqueados. La razón por la que sentías dolor era que estabas usando magia y usar magia naturalmente te causa dolor. ¿Cómo puede ser? Pensó Axel. No estaba usando magia. Era simplemente mi zona habitual. La zona, como la llama Axel, es un estado en el que puede realizar con facilidad robos difíciles. Espera un momento, joder, pero de repente se dio cuenta. No hay manera, ¿verdad? ¿Ha estado usando Magic todo este tiempo? Ahora que lo pensaba, en realidad tenía sentido. Sin saberlo, has incorporado magia en tus habilidades después de repetidos entrenamientos y prácticas a lo largo de los años junto con tu talento. Esta es una de las razones por las que eres tan bueno como eres y pudiste obtener una clase especial como Arcane 10. Es una clase de alto nivel, incluso por encima de las clases avanzadas. Nadie puede obtenerlo al azar. Especialmente no como su clase inicial en su estado lisiado. Axel asintió lentamente entendiendo. Por eso me duele tanto cuando se escabulle a altas horas de la noche estos días. Solía ser tan fácil, Axel no podía esperar a que llegara el día en que su cuerpo sanara. Cuando llegue ese momento, dejará de preocuparse por la gente de bajo nivel como los intolerantes sangre pura. Ese será el día en que comenzará su dominación. Las verdaderas amenazas solo serían los magos fuertes y Voldemort y sus secuaces. Al entrar a un salón de clases vacío, comió en paz mientras accedía a la información que se le había vertido en la cabeza. Había instrucciones paso a paso para entrenar las habilidades que había desbloqueado, de manera muy similar a cómo la información sobre oclumancia se vertió en su cabeza. Pero cuando se estaba sumergiendo en él, sonó la campana, señalando el final del almuerzo. Suspiro, Axel decidió hacer esto después de que terminaron sus clases. Con su problema alimentario resuelto, solo tenía que lidiar con sus compañeros de clase, quienes eran bastante fáciles de tratar. Hoy tenían herbología, historia de la magia, pociones y astronomía. La herbología estaba con los Hufflepuff. Los invernaderos de Hogwarts eran enormes. Era la primera vez que Axel veía a la mágica flora. Y de tantas variedades diferentes. Escuchó atentamente cuando su rechoncha profesora de cabello gris y ropa embarrada, Pomona Sprout, les habló de las propiedades mágicas de algunas de las plantas para llamar su atención. Pero rápidamente perdió el interés cuando ella les pidió que lo hicieran prácticamente ya que no podía hacer nada con las manos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó alguien desde el costado. Axel miró y vio a Susan parada a su lado, Anna justo detrás de ella. No, dijo Axel simplemente mientras se concentraba nuevamente en su trabajo. Susan hizo un puchero. Bueno, parece que sí, dijo, mirando fijamente su práctico trabajo. La planta mágica parecía tan lisiada como sus manos. ¿Por qué quieres ayudarme?, preguntó. No sabía por qué Susan se acercaría a él mientras dejaba a su gran grupo de amigos. Susan fue honesta. Yo, me siento un poco mal porque pensé que eras una mala persona cuando te incluyeron en Slytherin. Axel no dejó su trabajo, no afectado en lo más mínimo. ¿Y qué te hace pensar que no soy una mala persona?, preguntó, con todas las vibraciones de mala persona saliendo de él. Susan negó con la cabeza. No lo sé. ¿Por qué estuviste tan genial hoy en el duelo? ¿Por qué le metiste la varita de ese snob justo en la cara? Axel asintió comprendiendo. Había comprendido que no podía entender a esta chica. Pero a él realmente le gustó su honestidad. Aprecio tu honestidad. ¿Preferirías mi respuesta honesta o una deshonesta? Susan sonrió. La respuesta honesta. Ella eligió al instante. Axel detuvo su trabajo por un segundo y le prestó toda su atención mientras la miraba. No tengo ningún problema contigo, pero preferiría que me dejaras en paz. La sonrisa confiada de Susan desapareció lentamente al escuchar su respuesta. Oh, está bien, entonces nos vemos, dijo, tratando de ocultar el dolor que le provocó esa respuesta. Ella realmente quería preguntar por qué él no quería ser su amigo o cómo no quería ser su amigo, pero, ahora estaba algo asustada de su honesta respuesta. Axel simplemente negó con la cabeza. No tenía nada en común con esa chica. Y ella era tan superficial. De repente, no importaba si era una mala persona si podía batirse en duelo. No tenían nada en común y ella era demasiado inmadura. Aunque no es su culpa ya que solo actúa según su edad. Muy pocos niños de 11 años serían lo suficientemente maduros como para que Axel los tolerara. La siguiente clase fue Historia de la Magia con Ravenclaws. Entonces, ¿ya has estudiado este también, preguntó Axel mientras miraba a su lado. Daphne asintió con la cabeza con un suspiro. Lamentablemente sí.
Ese imbécil se aseguró de que yo conociera mi historia de sangre pura. Sobre cómo luchamos contra los goblins y esas cosas. Ha decidido usar ese nombre para su padre. Y lo divertido es que nadie puede detenerla. Una vez más había elegido sentarse en el último asiento. Axel no la odiaba lo suficiente como para mudarse a otro lugar o negarla. Ella era mucho más tolerable. Daphne negó con la cabeza mientras lo miraba con curiosidad. Pero olvídate de eso. Dime, ¿cómo fuiste tan bueno en el duelo de hoy? ¿Quién te enseñó? Las calles, pensó Axel. Pero él no podía responderle con eso, ¿verdad? De todos modos, ya había comenzado a adquirir algunas de las habilidades incluso antes de dejar el orfanato, ya que su vida en el orfanato tampoco era buena. Axel se limitó a negar misteriosamente con la cabeza. Es un secreto, dijo. Daphne frunció el ceño. Ella sabía lo que hacía. Las cosas que Axel estaba haciendo, ni siquiera su tutor de duelo podía hacerlas. Daphne siempre ha querido ser poderosa. Por lo tanto, ella también quería aprender cómo hacer eso. Pero la cuestión es que ella no sabe cómo pedirle que le enseñe. En toda su vida, Daphne no ha pedido nada y no sabe cómo hacerlo. Pero entonces recordó algo. Su hermana Astoria siempre había tenido una manera de conseguir lo que quería y siempre lo lograba. Por eso, aunque le resultaba bastante vergonzoso, Daphne decidió probar el método de su hermana. Hola, Axel hizo un puchero con los labios mientras parpadeaba lindamente. ¿Me enseñarías? Ella preguntó. Axel también le sonrió. Por supuesto. No lo haré, respondió él del mismo modo, preguntándose por qué ella siquiera pensaría que él estaría de acuerdo. Daphne se quedó sin palabras por un momento antes de que su rostro se sonrojara de vergüenza. Astoria. Odio mocoso. Para su alivio, el profesor llegó en ese momento, impidiéndole encontrar un agujero donde esconderse. Para historia de la magia, el profesor era un hombre de mediana edad con cabello largo, barba y un enorme bigote. Mi nombre es Jakub Gorski. Y soy su profesor de historia de la magia. Soy un viajero y explorador que ha decidido tomar un descanso después de una lesión grave, se presentó con voz profunda y áspera. Ahora, antes que yo, esta materia la enseñaba el fantasma de un profesor, que solo enseñaba cosas que tenían siglos de antigüedad y la mayoría de ellas bastante inútiles. Además, la mayor parte se basaba únicamente en Gran Bretaña, dijo en un tono un tanto condescendiente mientras sacude la cabeza. No. No haremos eso. Estudiaremos solo la historia de la que realmente podemos aprender algo. Y no nos quedaremos en Gran Bretaña. Extendió las manos. He viajado por el mundo. He visitado numerosas comunidades mágicas desde las más primitivas hasta las más desarrolladas. Incluso he visitado muchos lugares mugles que tenían una conexión con los magos. Y déjame asegurarte que este mundo es un lugar maravilloso. Por lo tanto, además de algo de la historia de la Gran Bretaña mágica, también estudiarás la historia de otros lugares. Por supuesto, otra razón sería que, dado que hay tantos estudiantes extranjeros entre ustedes, no tiene sentido obligarlos a aprender la aburrida historia de Gran Bretaña. Daphne chasqueó la lengua a su lado. No debería haberme sentado en el último asiento, murmuró decepcionada, olvidando su vergüenza anterior. Esto es algo que nunca me han enseñado. Axel tuvo que admitir que este profesor era interesante. Mucho mejor que un aburrido profesor fantasma al que todo el mundo haría fantasmas. Pero también fue una lástima que no pueda simplemente hacer sus otras cosas pendientes como había pensado, ya que tiene que prestar atención. Primero está la oclumancia. Por mucho que le guste, no puede centrarse únicamente en la oclumancia. Realmente necesita poder ahora mismo y la oclumancia va a llevar tiempo. La primera etapa, como dice el sistema, no es tan sencilla. Para la mayoría de los magos que han practicado oclumancia, esa es la etapa final para ellos y les toma al menos una década alcanzarla para los magos promedio. Es por eso que no todo el mundo se apresura a aprender oclumancia. Incluso con su talento, no puede dominarlo instantáneamente. Y eso puede ser fatal si no mejora en otros aspectos durante ese tiempo. Su suerte siempre ha sido una mierda y la vida le sigue poniendo obstáculos de vez en cuando. Si solo se concentra en oclumancia, será muy débil en esta condición para enfrentar esos obstáculos. Así que ahora tiene varias cosas entre manos a la vez. Primero, tiene que aprender oclumancia, luego tiene que desbloquear y aprender sus habilidades de ladrón arcano y, finalmente, también tiene que aumentar su producción mágica mediante el método que recibió del sistema. Capítulo 20. Misterios y el idiota grasiento.
Entonces, comencemos con la importante historia de Gran Bretaña, ¿de acuerdo?, dijo el profesor Jakub Gorski frotándose las manos. En esta lección, nos centraremos principalmente en los eventos importantes que sucedieron en Gran Bretaña junto con sus consecuencias. En mi clase, no hay necesidad de aprender fechas precisas ya que creo que son las cosas más aburridas e inútiles que podemos encontrar. Puedes aprender de la historia. Además, recuerda tomar notas. Ante la mención de las notas, hubo un ruido de ajetreo ya que había muchos de primer año que no se habían molestado en sacar sus cuadernos. Daphne miró las manos de Axel cuando el profesor Gorski mencionó tomar notas. ¿Puedes escribir con eso?, preguntó mientras sacaba su cuaderno y su pluma estilográfica. Axel la miró como si se preguntara por qué ella cuestionaba lo obvio. No, Daphne no podía entender la situación. Entonces, ¿cómo se supone que vas a tomar notas, y hacer la tarea, y escribir exámenes? Se le habría ocurrido en la última clase si un Bridge realmente les hubiera enseñado algo que valiera la pena escribir. En realidad, Axel no lo supo hasta ayer. No sabía nada sobre Hogwarts. Y no sabía por qué había asumido que una escuela mágica no se esforzaría en que escribieras cosas y solo te dejaría aprender magia a través de varitas. Afortunadamente, había una solución. La profesora McGonagall me ha permitido usar bolígrafos de escritura automática. Dijo que los conseguiré pronto. Tenía un recibo firmado por McGonagall para explicar su situación. Daphne se sorprendió al escuchar eso. ¿No fueron prohibidos hasta el tercer año? En estos días, los bolígrafos que escribían uno mismo eran tan avanzados y convenientes que se habían convertido en una norma en el mundo mágico. Pero estuvo prohibido en Hogwarts hasta el tercer año, ya que entonces los estudiantes no tendrían práctica adecuada en ortografía y escritura. Es bastante fácil detectar cuando algo está escrito por uno mismo, por lo que a los estudiantes más jóvenes les cuesta mucho escribir todo con sus propias manos. Los bolígrafos de escritura propia están prohibidos durante todos los años en la biblioteca, ya que es necesario dictar para poder escribir y no se permite ningún sonido en la biblioteca. De lo contrario, a excepción de los exámenes, los estudiantes de años mayores son libres de usarlos si su dictado no molesta a nadie, ya que es rápido y conveniente y pueden pasar más tiempo practicando magia. Daphne suspiró. ¡Qué suerte! Estuvo a punto de decir suerte pero se detuvo. Teniendo sus manos en esa condición, probablemente sea la última persona a la que se le llame afortunado. Cuando todos estuvieron listos, el profesor Gorski comenzó. Se cree que la Gran Bretaña mágica es el origen de la brujería y la hechicería para muchas comunidades mágicas. Su historia se puede dividir en tres partes: primitiva, temprana, media y reciente. Comencemos con una breve descripción de cada una, ¿de acuerdo? La era primitiva, vamos a saltarnos directamente. Apenas hay registros fácticos de esa época y no hay nada concreto. No se incluye en el estudio de la historia, sino en la investigación de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron los magos? ¿De dónde obtienen los poderes los magos? Se trata de eso. Obviamente no durante los primeros años. Ahora bien, lo real en Gran Bretaña comenzó con Merlín. Nadie está realmente seguro de sus orígenes o de cómo obtuvo su poder a pesar de que hay múltiples historias. Pero se ha aceptado ampliamente que Merlín era el hechicero más poderoso y el origen de la mayor parte de la brujería y hechicería que tenemos ahora. Tenía varios aprendices en ese momento, a cada uno de los cuales les enseñó diferentes campos de la magia e incluso les confió a algunos de ellos sus secretos más profundos, como cómo obtuvo su poder. Luego, estos aprendices se expandieron a muchos lugares, difundiendo lo que les habían enseñado y también investigando su propia magia. Así fue como se formaron muchas comunidades mágicas diferentes en diferentes países, siendo Gran Bretaña la más poderosa y progresista. Uno de estos aprendices, aquel con quien Merlín había compartido el secreto de sus poderes, en realidad se volvió contra él. Su nombre era Morgan Le Fay, más conocida popularmente como Morgana. Lo estudiaremos en detalle más adelante. Además, los fundadores de Hogwarts también estuvieron en esta época. Hizo una pausa aquí, viendo que muchos estaban luchando por mantenerse al día. Axel quedó fascinado. Se preguntó de dónde sacó Merlín sus poderes. La información está actualmente bloqueada en su nivel. Maldita sea, debe ser una gran cantidad de información para bloquearla incluso después del 13% de aprobación. El profesor Gorski continuó. Esta fue la etapa más importante, así que incluso mientras daba una breve descripción, tuve que decir mucho. Ahora, la tercera etapa es la etapa medieval. Esta duró más tiempo.
Fue después de cada una de estas personas poderosas. Había desaparecido o había muerto. Esta es la etapa de degradación. Muchas familias comenzaron a acaparar su magia y los conflictos continuaron creciendo entre ellas, provocando la pérdida de muchos conocimientos mágicos valiosos. También surgieron muchos señores oscuros. Durante esta época, Gran Bretaña no logró ninguna mejora significativa en la magia y, en cambio, retrocedió. Luego viene el período que los historiadores denominaron Edad Reciente. Se llama así porque comenzó hace apenas una década. Sí, Gran Bretaña estaba en su época medieval hasta hace una década. Es después de la desaparición del Señor Oscuro más reciente. Este es un período de rápida progresión. Gran Bretaña ya tenía los cimientos y los fondos propios del origen de la brujería y la hechicería de muchos países. Bajo el fenomenal liderazgo de la ministra Bellatrix Black, está recuperando rápidamente su estatus perdido y reformándose para convertirse en un país mágico poderoso y próspero a un ritmo nunca visto en ningún otro país o comunidad mágica, concluyó Gorsky. Entonces, esta fue una breve descripción de la historia de la Gran Bretaña mágica. Ahora entraremos en detalles comenzando desde la edad temprana, y así, la clase de historia continuó. Después de historia, tenían pociones con Gryffindors. ¿Por qué estás aquí exactamente? Axel le preguntó a Rose, quien estaba parada a su lado frente al mostrador de elaboración de pociones. Sería mentira decir que no estaba molesto con su presencia. Aunque, en todo caso, Rose parecía aún más molesta por estar a su lado que él. Miró su espejo mágico en agravio. Tenía varios mensajes de tía Andrómeda, casi ordenándole que cuidara bien a Axel y lo cuidara. Incluso amenazó con enviar un aullador si no lo hacía. No es que quiera estar aquí. Simplemente no tengo otra opción, dijo en tono molesto. Miró a Axel con los ojos entrecerrados. ¿Qué le hiciste exactamente a tía Andrómeda? Ella ha estado muy preocupada por tu bienestar. Axel frunció el ceño. Debe ser esa mujer que le pidió que se sentara aquí. Tenía opiniones encontradas sobre esta mujer. Sus acciones no tienen sentido y son contradictorias si toma en consideración las palabras de Bellatrix. Su carta a McGonagall lo ayudó al final, ya que ahora tenía su nota firmada indicando sus heridas y ella logró que lo pasara bien y ahora le pide a Rose que lo cuide. Axel no sabía si quería algo más de él. Pero, ¿realmente importa? Pensó para sí mismo. Se dio cuenta de que realmente no podía importarle. Ya fuera algún tipo de compensación por la extracción de recuerdos o si ella quería algo más de él, a él realmente ya no le importaba. La situación es que tiene que asociarse con Rose para esta clase. No puede ser tan malo, ¿verdad? ¿Realmente necesita luchar tanto para rechazarlo? Rose se molestó aún más cuando su pregunta fue ignorada. ¿Y entonces? ¿Le hiciste algo? Incluso está amenazando con enviar un aullador si no te ayudo. En ese momento, entró un hombre, con su capa ondeando detrás de él con estilo. Lo primero que hizo fue pasar lista. Cuando llegó el turno de Rose, Rosa Potter presente señor Snape levantó la vista de su sábana hacia Rose. Aunque su rostro era inexpresivo, Axel se dio cuenta de que algo era diferente de su experiencia al leer a las personas. Los ojos de Snape se posaron en él por un segundo antes de volver al pergamino. Cuando llegó su turno, Snape lo miró de nuevo, y Axel no sabía por qué, pero tenía un mal presentimiento sobre esto. Simplemente genial, murmuró molesto. Después de pasar lista, el hombre recorrió con la mirada a la clase. Estás aquí para aprender la ciencia sutil y el arte exacto de hacer pociones, comenzó. Habló apenas más que un susurro, pero captaron cada palabra. Como aquí hay pequeños y tontos movimientos de varita mágica, muchos de ustedes difícilmente creerán que esto es magia. No espero que entiendan realmente la belleza del caldero que hierve suavemente con sus vapores relucientes, el delicado poder de... Axel pasó por alto el resto. El hombre parecía estar exagerando bastante. Tendrá que ver si este hombre realmente puede enseñarles a generar gloria y detener la muerte. Pero de repente, caza. ¿Qué obtendría si añadiera raíz de asfodelo en polvo a una infusión de ajenjo? ¿Qué carajo? Por supuesto, Axel no lo sabía. Las pociones no le ayudarán cuando esté en una pelea. Y, con su condición, puede incluso preparar pociones. Por lo tanto, ni siquiera se había molestado en tocar el libro. No lo sé, profesor, dijo simplemente. No pensó que fuera gran cosa. Podría apostar que incluso la mitad de los estudiantes no sabían nada basándose en lo que había visto en sus clases anteriores. Pero los labios de Snape se curvaron en una leve mueca de desprecio.
Vaya, deberías estar más cualificado antes de intentar quitarle la fama a alguien, dijo, mirando a la persona que estaba a su lado. Por un momento, los Slytherin y Gryffindor parecieron unirse ya que muchos de ellos tenían problemas con la chica que vivió y la hija adoptiva de la familia de sangre pura más poderosa asociándose con él. Muchos de ellos se rieron, se burlaron o sonrieron ante el comentario de Snape. Aunque Axel estaba sorprendido. No sabía que a tanta gente le importaba. Solo se ocupaba de sus propios asuntos. Parece que había subestimado su fama. Si lo supiera, habría echado a Rose hace años. También le sorprendió que Snape apuntara a un Slytherin. Por lo que había oído y observado, era un bastardo discriminador que siempre favorece a los Slytherins. Intentemos de nuevo, ¿dónde buscarías si te dijera que me buscarás un Bezoar? Axel ya había tenido suficiente. Estaba claro que este bastardo lo estaba apuntando. Dime, Sistema Rose estaba un poco preocupada. Sirius le había advertido repetidamente sobre el imbécil grasiento. Que podría ser un pedófilo y un necrófilo, signifique lo que signifiquen esas cosas. Y que debería tener cuidado con él todo el tiempo. Cuando Snape hizo la segunda pregunta, ella iba a ayudar a Axel susurrándole la respuesta, pero, en el estómago de una cabra se encuentra un Bezoar. Es un antídoto muy potente que puede salvarte de la mayoría de los venenos, dijo Axel, sorprendiéndola. Snape se burló, bueno, una pregunta afortunada. Entonces dime, ¿cuál es la diferencia entre acónito y acónito? Ni un segundo después de haber hecho la pregunta, la voz aburrida de Axel volvió a sonar. Son las mismas plantas. También hay otro nombre para esta planta. Es acónito. Snape parecía no darse por vencido. ¿De qué color son los vapores que se liberan cuando se prepara con éxito una poción para hervir? Rosa. La poción en cuestión es un remedio eficaz contra pústulas, urticaria, forúnculos y muchas otras condiciones escrofulosas. Snape todavía no estaba satisfecho. ¿Qué es la poción Uigenuelde? Rosa frunció el ceño. Esta ni siquiera era una pregunta de primer año. Ni siquiera ella sabía la respuesta. Pero Axel ni siquiera se inmutó mientras respondía. Es una poción curativa con el poder de curar heridas. También es el antídoto contra la poción para dormir y griega. La poción de la muerte en vida, que, por cierto, es en realidad la respuesta a tu primera pregunta. Eso logró callarlo y abofetear a los que se habían reído. Snape lo miró por varios segundos antes de mirar al resto de la clase. Bueno, ¿por qué no están todos escribiendo eso? Axel había logrado responder a todas las preguntas. Rose estaba impresionada y confundida al mismo tiempo. ¿Por qué no respondiste la primera pregunta antes? Axel se encogió de hombros. Estaba tratando de mantener un perfil bajo. No todos tienen una experiencia poderosa a la que recurrir como tú. ... Ella se quedó un poco sin palabras al escuchar eso. ¿Perfil bajo? Probablemente era el primer año de más alto perfil después de ella. Aunque miró hacia atrás, hizo lo mejor que pudo. Nunca buscó la fama. Pero sería más intimidado si dejara que matones como Snape y Malfoy lo pisotearan. Entonces, cuando no había otra opción que destacar, él se destacó de una manera que nadie se atrevería a meterse con él nuevamente si no fueran idiotas. Al pensar en ello, pudo entender por qué. Slytherin está infestado de sangre pura como Malfoy. Entonces entiende por qué querría mantener un perfil bajo. Axel levantó su dedo índice, además, déjame aclarar que no me sentaré contigo en la próxima clase. Pase lo que pase. Fui un idiota al pensar que esto podría funcionar bien, ¿lo tengo claro? A estas alturas, incluso Rose sabía que no debía meterse con este tipo. Estaba tan abrumada por su ritmo que asintió obedientemente. Si alguien que la conociera viera esto, se quedaría boquiabierto hasta tal punto que tendrías que desenterrarlo. Snape les hizo preparar una poción para el resto de la clase. La poción de Axel y Rose estaba progresando muy bien ya que Axel no hacía casi nada. Pero claro, alguien tenía que tener un problema. ¿Por qué no haces nada? Axel sacó 2 hojas de papel de su bolsillo. Uno era su informe de condición que recibió de San Mungo firmado por Andrómeda que mencionaba la condición actual de su cuerpo y otro era la nota firmada por McGonagall sobre el estado de que se le darán algunas libertades en cosas que no puede hacer. Axel había pensado que esto debería callarlo ya que todos siempre estaban demasiado sorprendidos para saber qué tan mal estaba realmente su cuerpo. Pero aparentemente, no Snape. Axel sabía que el hombre realmente estaba sorprendido al saber de su condición. Pero no parecía mostrar la misma empatía que los otros profesores. Bueno, no veo el problema aquí, dijo después de una pausa. ¿Eh?
Esto sorprendió tanto a Axel como a Rose. ¿Indulto? Snape se burló, dije, no veo el problema aquí. Tener lesiones no te da excusa para no intentarlo. Si tienes miedo de derribar a tu compañero, entonces no formes pareja en primer lugar. Dijo claramente. Bueno, no sería un problema si no me duele cada vez que lo intento, bastardo, pensó Axel. Sabía que este bastardo sabía que era doloroso y aún así lo estaba obligando a hacer esto. Bien, si así es como quieres jugar, pensó Axel mientras recogía sus cosas y abandonaba la mesa de Rose. Fue bueno que este bastardo supiera lo mala e irreparable que era su condición. Se llevará una sorpresa desagradable cuando un día descubra cuánto puede hacer Axel incluso con esta condición y una sorpresa aún más desagradable cuando Axel finalmente se cure a sí mismo y se vuelva más poderoso que un mago y mejor pocionista que este tipo. Axel puede guardar rencores durante años hasta que finalmente los devuelve. La clase de pociones no fue demasiado difícil al final ya que no hizo nada que fuera difícil debido a su condición. Axel simplemente obtendrá una mala nota. Pero ¿desde cuándo eso es un problema? Curiosamente, el murciélago grasiento había dejado de apuntar a él después de que abandonó la mesa de Rose. Esto hizo que la odiara más. Maldita sea, si tan solo hubiera sabido que ella era el problema. Él se asegurará de que esto no vuelva a suceder. Pero una vez terminadas las clases del día, ahora puede concentrarse en cosas mejores. Como aumentar su potencia de salida y explorar la nueva función del sistema. Muy bien, sistema, explica cómo debo subir de nivel esta clase de ladrón arcano y desbloquear mejores habilidades, le dijo al sistema después de retirarse a su escondite esa noche. Lo primero es lo primero. Como la última vez que practicaba el hechizo, una vez más se centró primero en escapar. Puede que Arcane 10 no suene poderoso, pero, como ladrón, Axel puede ver su enorme potencial. Además de garantizar su seguridad, puede resultar muy poderoso en combate. De hecho, como ya es un ladrón de profesión inusualmente hábil, podría utilizar estas habilidades en su máximo potencial. Como lo hizo en aquella época con la chica Valentino. A pesar de todo su supuesto talento y genio, ¿no la había tomado Axel con la guardia baja en ese momento sin ningún poder? Si ella fuera un enemigo certificado, podría haber estado muerta en ese mismo momento. Además, casi había abandonado el robo después de su último intento. Pero ahora, con las habilidades de la clase ladrón arcano, los sangre pura no sabrían que los golpeó.